Nos estamos acercando al final de la Cuaresma y Jesucristo de nuevo nos recuerda que Él es compasivo y misericordioso. No viene a condenar, ni viene a juzgar. No. Estamos llegando al final de la Cuaresma y Cristo se nos presenta como compasivo, misericordioso y viene a salvar, nunca a condenar. Estamos llegando al final de la Cuaresma y Cristo de nuevo se manifiesta compasivo, misericordioso. Nos recuerda que Él no viene a juzgar ni a condenar, sino a salvar a cada uno de nosotros. Con esa alegría y gozo recibe un gran abrazo de paz. Saludos. 3 personajes surgen de la lectura que hemos escuchado. El primero, Isaías. Es el profeta de la esperanza, es el profeta del Adviento. Por eso extraña un poco que aparezca ahora en Cuaresma. Pero tiene también un lugar importantísimo. El pueblo se encuentra esclavo, desterrado en Babilonia, lejos de su patria, de Jerusalén. Siente nostalgia de ese recuerdo cuando Dios estuvo con ellos y acompañó a David contra Goliat, cuando tuvo ese imperio, ese reino maravilloso con Salomón. Ahora se encuentran sin templo, desterrados, sin culto. ¿Y Dios? ¿Qué pasa con Dios? Y hay la corriente allí en Babilonia que dice: Dios se ha olvidado de nosotros. Dios nos ha dejado huérfanos porque ha permitido lo más terrible para nosotros, su pueblo, que es dejar la patria, el templo destruido, nuestras casas destrozadas, y aquí en Babilonia, a 1000 y pico kilómetros de la patria. Y en ese contexto, de pronto, ¿qué ocurre? Que Dios irrumpe con el profeta para animar al pueblo y le habla de una segunda vuelta a Jerusalén, una segunda vuelta a la tierra prometida, y lo hace con esa imagen maravillosa. Mirad, voy a hacer algo nuevo, ¿no lo notáis? Dice el profeta al pueblo. El desierto se va a convertir en un vergel. Tened en cuenta que los judíos se movieron en una zona de mucho desierto, todo lo que es Irán, Irak, Israel, el Líbano. Eso en el desierto, el Señor, vuestro Dios, lo va a convertir en un vergel. Por eso hay que mirar hacia adelante. Fijaos qué imagen tan preciosa, plástica, para que el pueblo entendiese que Dios no se olvida de su pueblo. Que supiesen que aunque parezca que existe la noche definitiva, surge para los cristianos, para los creyentes, un nuevo día. Y eso ya anticipo de lo que después los propios cristianos vamos a descubrir en Jesucristo, que será pasar del Viernes Santo al Domingo de Resurrección. Como complemento a Isaías, el Salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El pueblo, decía el Salmo, llegó a Babilonia con la semilla llorando de pena. Y van a volver trayendo las gavillas, los pequeños frutos de su dolor. Sería bonito que cada uno pensásemos también: Señor, ¿en qué aspecto de mi vida tú has estado conmigo grande para yo sentirme alegre? Y pensemos cosas concretas, con rostros concretos, con experiencias concretas. Y tengamos ese espíritu de agradecimiento, como decía el Salmo, ¿no? Dios ha estado grande con nosotros, conmigo, contigo, en algún aspecto. Y eso no me ha llegado a veces por una frase de un amigo, por una crítica, por una canción, por su palabra, por la naturaleza. Seamos agradecidos y nos unamos a esa plegaria. Tú, Señor, has estado grande conmigo y por eso estoy alegre, porque tú me sigues acompañando. Segundo protagonista o personaje, San Pablo. San Pablo es curioso San Pablo. Conocer su historia es peculiar.
San Pablo se formó en Jerusalén, era fariseo, o sea, tenía un estatus religioso importantísimo. Además se había formado en Jerusalén con el mejor maestro que podía haber por entonces, un tal Gamaliel, que era el que enseñaba allí, digamos, todo lo que era el judaísmo. Una persona bien preparada, que tenía, repito, un estatus importantísimo a nivel civil, social, religioso. Incluso era ciudadano romano, era judío de nacimiento, pero también era romano por su familia. Gente pudiente. Incluso con esa seguridad de saber que tiene todo cuadriculado y perfecto. Y se permitió el lujo de perseguir a los cristianos, de perseguir a Jesucristo. Y justamente cuando va a Damasco, Jesucristo que le sale al encuentro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Maestro, ¿yo? Sí, tú me estás persiguiendo. Y nos dice hoy en la segunda lectura, todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, cuando conocí a Jesucristo es basura. Fijaos, todo lo que humanamente podemos buscar nosotros, que es prestigio, que es poder, que es dinero, que es un buen estatus, ser importante, ser famoso, basura. San Pablo lo tenía, dice, todo eso, a comparación de Jesucristo, es basura, es pérdida. Con Él lo perdí todo, pero con Él lo gané todo. ¡Qué maravilla de texto! Yo invito a que lo releáis después, en el móvil, la lectura a los Corintios que hemos escuchado. Pero además dice, no estoy conforme, porque aún no he llegado a la meta, sigo corriendo. Ya sé que San Pablo se mueve en la cultura griega, ahí están los Juegos Olímpicos, la Olimpiada, todas esas cositas, y sabe lo que era correr, el atleta hasta la meta. Y dice, sigo corriendo, sigo avanzando, pero sigo corriendo, porque no he llegado a esa meta, que es el encuentro con mi amado, con Jesucristo. Precioso. Todo lo que tenía, que era maravilloso, comparado con Jesucristo, basura, estiércol, dice otra traducción. Ojalá también nosotros veamos que todo que no sea Jesucristo es secundario y sea Jesucristo el centro de nuestra vida. Tercer protagonista, Jesucristo. Qué gran regalo nos trae este domingo quinto de Cuaresma. Hace una semana escuchamos posiblemente una de las mejores historias de la literatura universal, que era la parábola del hijo pródigo, con tres protagonistas. El hijo menor, mala perdida, que vuelve a su padre no arrepentido, sino porque no tiene comida, pero bueno, vuelve a su padre. El hijo mayor que desprecia a su hermano y a su padre, porque es tan bueno que no entiende cómo su padre no regaña al hijo menor, sino que le hace una fiesta. Y luego el padre que es todo amor, todo ternura, y como dice aquí el cartel, Dios no puede darnos nada más que su amor, porque Dios es ternura. Lo pone aquí. Es decir, padre, el hijo mayor y el hijo menor. Pero faltaba, después de las parábolas de Jesucristo de la misericordia, faltaba un ejemplo concreto de Jesucristo donde muestre su amor, su ternura. Ya lo demostró cuando curaba, fijaos, a gente extranjera que no era judía, como el criado del centurión romano. También lo demostró cuando incluso el jueves santo, Viernes Santo, cura la oreja de uno de los soldados que van contra él a cogerlo preso y le cura la oreja, y era su enemigo. O cuando en la cruz le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son ejemplos concretos de esa ternura de Jesucristo. Pero faltaba un paso más. Debemos escuchar el Evangelio. También tres protagonistas: Jesucristo, la mujer pecadora y los buenos, aparentemente buenos, los fariseos, los escribas. Y coinciden los tres personajes reales con los tres personajes de la parábola.
Por un lado, la mujer pecadora sería el hijo pródigo, el hijo mayor serían los fariseos, que acusan, que critican, chismorrean, y el papá sería Jesucristo. Y al final Jesucristo, ellos tenían pensado apedrear a la mujer por pecadora, y como dice el refranero, iban a por lana y volvieron trasquilados. Ellos pensaban acusar a la mujer, y de pronto Jesucristo nos deja de esa frase maravillosa. Que bueno, también hoy, que estamos viendo cómo hay normas para apedrear, hoy en día todavía, tristemente. Y Jesús dice algo profundamente maravilloso: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué es lo antiguo? Juzgar a los demás, criticar, ser chismoso con los fallos ajenos. Eso es lo antiguo que decía Isaías y San Pablo. ¿Qué es lo nuevo? La ternura, la misericordia. Juzgarse uno a sí mismo antes de juzgar a los demás. Decía la Madre Teresa de Calcuta que si dedicamos nuestra vida a intentar mejorarnos nosotros mismos, no tenemos tiempo para criticar a los demás. Qué sencillez tan maravillosa. Mirarnos ante nosotros antes de juzgar. Quizá no tenemos piedra a los demás físicamente, pero otras palabras son a veces flechas, son cuchillos contra la dignidad de los demás. Y después de escuchar esa experiencia de Jesucristo, no tenemos derecho a actuar de esa manera. Pidamos al Señor que su misericordia nos envuelva, que su amor nos llene, que su actitud nos contagie, para que nos sintamos amados para amar, perdonados para perdonar y sobre todo para transmitir la misericordia de nuestro Dios.